Los cristales del vehículo se habían terminado de empañar con el vaho. Fuera, la negrura de la noche apenas permitía que las luces de los coches, que se perdían en aquella carretera secundaria, dibujaran las encinas que lo rodeaban. Durante unos minutos había sentido en su interior las embestidas del joven, tímidas y rápidas al principio, queriendo demostrar que era todo un hombre. Le habían dejado hacer porque ella, mejor que él, sabía lo que hacía. Solo era cuestión de tiempo, apenas unos minutos, que el veinteañero frenase el ritmo con el que la penetraba. Sabía que, de seguir así, la eyaculación sería inminente y con ella el final del disfrute. Fue entonces cuando ella comenzó su dominio. Sus caderas comenzaron a moverse acompasadamente, primero de manera lenta y luego más rápida y violenta. Sujetó las manos del muchacho, obligándolas a que apretara con fuerza sus pechos y luego llevarlas lejos de los mismos. No quería sentir nada de él, salvo el miembro sobre el que se sacudía. Se movió una y otra vez a su antojo, hasta que su víctima comenzó a moverse de manera compulsiva. Sentía como los espasmos de placer del muchacho se reflejaban en muecas de su rostro, y entonces apremió todavía más sus movimientos. Había vencido. Había hecho con aquel joven lo que le había dado la gana. Provocó su orgasmo cuando quiso, y como a ella le gustaba. Había vencido. Y su placer no lo había pensado, no tenía urgencias, no tenía prisas, ni necesidades. Tal vez el muchacho aún tuviese ganas de lamer su clítoris hasta que ella le dijese. O por qué no, podía esperar a llegar a casa y conseguir el placer que quisiese. Ese era su poder. Bienvenidas, bienvenidos a Labios Entreabiertos, un programa donde hablamos de sexo, de erotismo, de pornografía, en todas sus variantes, sus caras y depende de quién, sus perversiones. Labios Entreabiertos dispone de un perfil oficial en Facebook, facebook.com/Labios Entreabiertos, donde os iremos dejando todos los enlaces para poder escuchar y descargar cada entrega, así como los temas que hemos tratado. Y también disponemos de una web que alojamos en Wix y cuya dirección también os dejamos en el perfil de Facebook. Una web donde intentaremos dejaros compartir con vosotros contenidos complementarios. Dicho esto, ¿queréis acompañarnos la noche del fin de semana? ¿Sí? Pues venga, comenzamos.
primer tema del que vamos a hablar esta noche es recurrente y a la vez igual de complejo que siempre lo ha sido. Vamos a hablar del incesto. Una definición simple, al alcance de todos, considera al incesto como la práctica de relaciones sexuales entre individuos muy próximos por parentesmo biológico o consanguíneo. Por tanto, se consideran incestuosas las relaciones sexuales entre hermanos, entre madres o padres y sus hijos, entre abuelos y nietos, y así todos los ancestros consanguíneos con sus descendientes. También, aunque la consanguinidad sea menor, las relaciones sexuales entre tíos y sobrinos y entre primos consanguíneos. Existe un tipo de incesto relativamente consentido por buena parte de las sociedades. Es aquel que mantienen relaciones sexuales familiares de segundo grado de parentesco. El más habitual, aunque no excluyente, es el que se da entre primos, seguido del de tíos y sobrinos. Bien, pues hoy me gustaría hablaros del primer tipo, el que se da entre primos. ¿Os suena? ¿Conocéis algún caso? En la actualidad, este tipo de incesto o de relaciones incestuosas suelen estar ligadas más al disfrute que a la procreación. Primos de edades similares, con trato muy cercano, que despiertan a la sexualidad casi al mismo tiempo, disfrutan de más oportunidades de mantener este tipo de relaciones. Sin embargo, en sociedades distintas a la nuestra, ya sea en el tiempo o en el territorio, la parte lúdica queda en un segundo plano. Aquellas poblaciones situadas en lugares remotos o de difícil acceso, pues encuentran en este tipo de relación la forma más fácil, o posiblemente la única, quién sabe, de crear un núcleo familiar, tener descendencia o simplemente poder disfrutar de sexo con otras personas. El tabú que significa el incesto entre familiares de primer grado, por parte de casi todas las sociedades, tanto perdidas en el tiempo como actuales, parece algo más permisivo con el que hoy nos ocupa. Así, por una parte, hay religiones que muestran ejemplos en sus textos sagrados que no fueron castigados. Por ejemplo, la hebrea muestra cómo el patriarca Isaac contrajo matrimonio con su prima Rebeca. La religión musulmana tampoco parece mostrar ejemplos contradictorios y la cristiana católica lo permite previa dispensa eclesiástica. Por otra parte, la biología parece jugar a favor de este tipo de incesto. Según estudios científicos, la probabilidad de defectos genéticos serios en hijos de primos en primer grado es más o menos un 4%, la misma a la que se enfrentan las mujeres que dan a luz después de los 35 años. Por tanto, el riesgo de que la descendencia presente enfermedades asociadas al incesto en primer grado no serían un argumento sólido a utilizar contra este tipo de relaciones. Con respecto a la situación legal, la cuestión es tan diversa como los propios países. En el Estado español el incesto, incluido el del primer grado, está permitido, sin la posibilidad de casarse. En Francia el incesto es legal, pero también sin la posibilidad de casarse. En Estados Unidos la ley varía según los estados. Por ejemplo, en New Jersey, las relaciones sexuales entre familiares adultos están permitidas, pero sin la posibilidad de casarse en parientes de hasta tercer grado, es decir, tíos y sobrinos o bisabuelos y bisnietos. O, por ejemplo, en Oklahoma o Nuevo México, el incesto es ilegal.
Abundando en lo anterior y a modo de anécdota, comentaros que el límite legal de hijos que se permite concebir con esperma donado es de 6. ¿Por qué? Bueno, pues para evitar un incesto involuntario, es decir, limitar la posibilidad de que la descendencia de un donante de esperma, es decir, su descendencia biológica pero desconocida, pueda mantener relaciones con un hijo biológico, en este caso sí reconocido, y engendrar descendencia endogámica, con lo que sí aumentaría el riesgo de enfermedades. Bien, las relaciones entre primos de primer grado, primos y primas, obviamente, ¿las consideráis un incesto? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? Bueno, pues un poquito de música y continuamos.
Bien, el siguiente tema que os traigo en esta noche, pues hace referencia a aquello que les gusta o no a las chicas y que en muchas ocasiones callan por no molestar a la pareja o por no malograr un acto sexual que promete ser de lo más placentero. Eso es lo que dice, o lo que nos apuntan, quienes parecen entender de todo esto. Bueno, chicas, a ver si estáis de acuerdo con todo lo siguiente. Por ejemplo, nos dicen que necesitáis encontraros con la mirada de vuestra pareja o de vuestro o vuestra amante. ¿Por qué? Pues según quienes entienden, porque podéis pensar que si no os están mirando, la atención de vuestra pareja puede estar fijada en otra persona, tal vez su ex, tal vez alguien que conozca, quién sabe si una actriz o un actor porno. Para entendernos, en una fantasía y no en la realidad que vosotras mismas suponéis. También nos dicen que no solo os gusta, sino que también necesitáis eso que se denominan preliminares. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que en la excitación masculina domina ampliamente el carácter visual, todo aquello que es más directo, mientras que en la vuestra, la de las chicas, lo hace conjuntamente con otros sentidos. Por tanto, mientras los chicos pues alcanzamos dicha excitación de manera más rápida y sencilla que vosotras, cuestión de la que habría mucho que hablar, pues según nos dicen, vosotras necesitáis más tiempo y más variedad de estímulos. ¿Os gusta que vuestras parejas os hablen de sexo? ¿Sí? ¿Y de qué manera? Cada una de vosotras tendrá unos gustos particulares, tal vez con un lenguaje elegante, con insinuaciones, o tal vez de manera más llana y más directa. ¿Os excita que os hablen de sexo? ¿Solo cuando lo estáis realizando o también en otros momentos? ¿Vuestra pareja comenta aquello que le gusta y lo que no? ¿Aquello era cuando comenzabais la relación? ¿Sí? ¿Hablabais entonces? ¿Y ahora? ¿Vuestra pareja os habla de ello? ¿Os confiesa sus fantasías? ¿Os gusta escucharlas? Otra cuestión recurrente, el posible problema de los y las ex y las comparaciones. Nos dicen que no saquéis el tema de las antiguas parejas, las anteriores experiencias, y que si lo hacéis, pues pueden reabrirse heridas, fracasos y sobre todo comparaciones. ¿Conocéis a vuestra pareja tanto como para saber de su pasado, sus aciertos, sus frustraciones sexuales? ¿Estáis dispuesta a consideraros una experiencia más en su vida? Cada persona tiene un mundo de gustos y de placeres, unos más comunes que otros, algunos tal vez inconfesables, desde luego no en este programa, o incluso imposibles de aceptar por nuestro sistema de pensamiento y de creencias. Bueno, ya lo veremos aquí en Labios Entreabiertos. Así que no resulta aplicable aquello de a todas las chicas le gusta esto o aquello. Si bien todos tenemos puntos en común en cuanto a gustos y a disfrute sexual, y es que todos somos humanos, al mismo tiempo también tenemos nuestras particularidades. ¿Qué hacer ante las dudas? Pues nos aconsejan preguntar sobre ello. ¿Os gusta que vuestra pareja os pregunte por vuestros gustos sexuales? Estoy convencido que sí. ¿No? ¿De verdad que nos gusta?
Chicas, ¿os gusta que vuestra pareja exagere el nivel de gemidos? ¿Os sentís mejor si vuestra pareja grita, literalmente, cuando llega al orgasmo? ¿Es un problema para vosotras que os oigan los demás o os excita? ¿Cuántas veces os habéis preguntado si es verdad o es una impostura por parte de vuestra pareja? ¿Habréis creído que la misma está imitando a actores o actrices porno? ¿Sí? ¿Os lo habéis preguntado? Nos dicen que debería estar totalmente prohibido pedir una evaluación del acto sexual. ¿Cuántas veces habéis escuchado algo parecido a ¿te ha gustado? O peor aún, ¿he estado bien? Preguntas como estas parecen ser de las más inoportunas a la hora de realizar un coito. ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo creéis así? En las pelis antiguas, justo tras terminar, los hombres parecían tener la necesidad imperiosa de encender un cigarrillo, un pitillo, como se escuchaba en algunos doblajes. Bueno, chicas, ¿os gusta que vuestra pareja o vuestra amante ocasional se fume un cigarrillo? Tal vez esto sea un mal menor en comparación con quedarse dormido o dormida. Bueno, tener sueño es una cuestión lógica y es que atiende a una cuestión biológica por la emisión de sustancias que potencian el placer y el relax. ¿Le perdonáis que se queden dormidos, dormidas? ¿Toleráis el olor a tabaco después del acto sexual, del coito? ¿Qué os gustaría que hicieran? ¿Tal vez comenzar de nuevo? Bueno, pues estos son algunos de los presuntos, entre comillas, errores que cometen las parejas de las chicas, que suelen dar al traste con los momentos de placer. Pero, chicas, quisiera haceros algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a los chicos nos gusta que nuestras parejas, que nuestros amantes nos miren? No podemos tener la duda de que si no lo hacéis, vuestra atención esté puesta en otra persona. Chicas, ¿estáis seguras que a los chicos no nos gustan los preliminares? Y me refiero tanto a ofrecerlos como a recibirlos. Y no solo hablo de felaciones o de masajes anales prostáticos. ¿Creéis que no nos gusta que nos besen? ¿Que nos acaricien, que nos susurren? ¿Que nos muerdan muy despacito? ¿De verdad creéis que a los chicos no nos gusta? Pregunta tanto para chicas como para chicos. Chicos, ¿somos capaces de hablar de sexo sin tirarnos un farol? Chicas, ¿vuestras parejas os confiesan sus gustos, incluidos los más perversos? Chicos, ¿somos capaces de hablar de sexo con nuestras parejas sin tener que aparentar ciertas cosas? ¿Tenéis suficiente confianza con vuestra pareja para pedirles ciertas cosas, ciertas prácticas? ¿Sí? ¿De verdad? Chicos, ¿os gusta que vuestras parejas exageren, que finjan, que os hagan creer que habéis estado fantásticos, que han disfrutado muchísimo? ¿Necesitáis que os engañen? ¿Os preocupa qué dirán los vecinos en el caso que os oigan? Chicos, ¿sois de los que intenta alargar la erección y el momento del orgasmo para quedar mejor con vuestra pareja? ¿Naturalidad o imitación de los actores porno? ¿Qué os dicen vuestra pareja al respecto? ¿Los o las creéis? ¿Os quedáis dormidos rápidamente? ¿Un beso, una caricia y a dormir? ¿Sí?
¿Tenéis respuestas, chicas? ¿Tenéis respuestas, chicos? ¿Sí?
Bien, pues continuamos aquí en Labios Entreabiertos. ¿Os parece que hablemos un poquito de historia? Un poquito de qué sucedió tampoco hace tanto con relación al sexo y la unión de dos culturas aparentemente separadas. Bueno, pues en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, el rumor que circulaba por todo Berlín Este se confirmó. Unos cuantos jóvenes subieron al muro que dividía la ciudad desde 1961 y los soldados soviéticos no se lo impidieron. Comenzaba el denominado Wende, el cambio, y con él la caída del muro y del bloque soviético. Se terminaba la Guerra Fría. Así, sin previo aviso, la RDA, es decir, la República Democrática Alemana, la soviética para entendernos, y la RAF, la Alemania Federal Alemana, es decir, la occidental, la que tenía la capital en Bonn, dejaban de estar divididas a efectos prácticos y apenas unos meses más tarde también de manera oficial. Las diferencias entre ambas sociedades, aun siendo alemanas, eran patentes. Dos economías, dos legislaciones, dos urbanismos. En definitiva, dos realidades marcadas por la demoledora propaganda que todo lo impregnó durante casi 30 años. El mundo del sexo y del erotismo no estuvo ajeno a la misma. Para los alemanes de la Alemania soviética, el comportamiento sexual de los alemanes occidentales estaba marcado por la explotación sexual y el consumismo exagerado. Y para los alemanes occidentales, el sexo en la otra Alemania era considerado retrógrado, ingenuo y carente de erotismo en la mayoría de los casos. Como podéis imaginaros, pues todo un ideario marcado, como decía anteriormente, por la propaganda política de ambos sistemas. Pero de repente, el muro que los separaba se vino abajo y ambas sociedades comenzaron a conocerse, y con ello llegaron las sorpresas. Sin embargo, ¿creéis que la propaganda, la manipulación social se redujo? Pues paso a mostraros algunos ejemplos. Ingrid Sharp, profesora de la Universidad de Leeds, aportaba informaciones de lo más interesantes. Por ejemplo, la prensa occidental afirmaba que la sexualidad de las mujeres de la RDA era muy superior y que estaban encantadas de dejarse conquistar por los alemanes del oeste tras años de represión. Diferentes encuestas por parte de la misma prensa intentaban demostrar que la mujer de la Alemania soviética disfrutaba mucho más en la cama que sus otras compañeras alemanas. Un ejemplo de ello mostraba que el 75% de ellas consideraba que su última relación sexual había sido satisfactoria por tan solo el 46% de sus vecinas de la Alemania federal. Los varones occidentales, al contrario, superaban a sus compañeros del este en felicidad genital, 74% frente a un 46%. Por ejemplo, en la publicación New Review desvelaba que el 80% de las mujeres del este, es decir, de la Alemania soviética, alcanzaban el orgasmo siempre. Aquí silencio valorativo. Por un 63% de las del oeste. Y la revista Super Eilus aseguraba que los Wessis, es decir, los alemanes federales, son más encantadores, generosos, educados y les gusta más a las chicas. ¿Y quién puso un poco de luz en todo esto? Y lo digo de manera muy irónica. Bueno, pues la aparente solución a la propaganda vino de la mano de una de las voces más autorizadas. Sí, la revista Playboy
que en una encuesta entre los lectores mostró que en realidad las alemanas del oeste tenían una tasa de satisfacción sexual del 72%, por un 65% de las orientales. Pues más o menos un empate técnico que dejó a todo el mundo satisfecho y, como suele decirse, a otra cosa. Pero no solo la prensa, sino la sociedad alemana occidental cambió rápidamente su visión de los otros alemanes, especialmente de ellas. Las alemanas del este comenzaron a convertirse en un producto para las fantasías de los hombres occidentales. No es que se hubiesen abierto a un mundo de consumo, sino que es que ellas se habían convertido en un producto. ¿Qué era lo que las hacía tan irresistibles? Bueno, pues quienes estudiaron el fenómeno lo explican por dos causas. Primera, representaban una fantasía por la cual el alemán capitalista rescataría y redimiría a las mujeres presas de un comunismo que se estaba deshaciendo. Y segunda, en la imaginación de los alemanes del oeste, estas pertenecían a una era anterior, prefeminista y más inocente, que las hacía más fáciles, entre comillas, y menos ambiciosas por las propiedades materiales que sus vecinas del mismo bloque. Así que la mujer del este se enfrentó a un sorprendente proceso de apertura a la realidad capitalista, en la que se convertía al mismo tiempo en consumidora y en producto. Eso se traducía, por ejemplo, en ser animadas a consumir pornografía y en la idea de que debían comenzar a imitar a los, o a las, en este caso, modelos publicitarias y a las actrices porno para competir con sus compañeras del oeste. La anteriormente citada Ingrid Sharp concluyó en que existió mucha diferencia entre los prejuicios existentes antes de la caída del muro y los primeros momentos de la unificación con la realidad que luego terminó imponiéndose. Así la prensa sensacionalista buscó nuevos temas, dejando de lado la falsa voracidad sexual de las mujeres del este. Y homosexuales y profesionales del sexo pasaron a tener nuevos derechos sociales. Bien, pues ya habéis visto prejuicios, estereotipos, manipulación mediática en torno a la sexualidad de un pueblo que fue dividido por cuestiones políticas y manipulado en uno de los momentos cúlmenes de la humanidad en la que la propaganda gubernamental dominaba todo. Bien, ¿sois ajenos a la actual propaganda sexual? ¿Sois capaces de decidir por vosotras, por vosotros mismos? ¿Os sumáis a las modas? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues un poquito de música y continuamos.
Bien, ¿cómo va la noche del fin de semana? Sí, está comenzando. Prácticamente todavía no ha dado inicio a todo lo que ello supone. Bueno, pues os voy a proponer un tema que tal vez practiquéis de aquí apenas a un ratito. Vamos a hablar de una práctica sexual exclusiva de chicas, aunque tal vez solo inicialmente. ¿Habéis escuchado hablar del squirting? ¿La habéis practicado? ¿Sí? Chicas, ¿lo habéis hecho solas o en compañía? Se denomina squirting a una de las prácticas sexuales por las cuales la mujer expulsa de manera violenta un fluido transparente e inodoro que en la mayoría de las ocasiones suele acompañarse o la mayoría del componente suele ser orina. ¿Cuándo se produce? Bueno, pues aquí depende de cada mujer, del momento deseado y de la destreza que se tenga para conseguirlo. En la mayoría de las ocasiones se presenta en el momento del orgasmo y acompaña a la eyaculación femenina, que esta suele ser pues más blanquecina, ¿no?, en líneas generales, y que en muchas ocasiones ni siquiera alcanza el exterior, ¿no?, quedando en el canal vaginal. En otras ocasiones puede preceder o presentarse posteriormente a la eyaculación y por tanto se puede convertir en un pre o en un post pseudoorgasmo. Tanto el squirting como la eyaculación femenina no son lo mismo, pero pueden coincidir en el mismo momento. Pues parece ser que el squirting, acompañado de orgasmo, no parece ser tan sencillo como un orgasmo alcanzado con una masturbación normal, dado que exige un profundo conocimiento del cuerpo, del comportamiento del organismo y unas condiciones ambientales favorables. Estudios realizados al respecto dicen que solo el 6% de las mujeres que lo han intentado pues lo han conseguido. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cuestión, y es que en tanto que suele acompañar al orgasmo, en ocasiones puede confundirse con el mismo. Pues expertos en la cuestión, aquí habría que decir expertas en la cuestión, aconsejan estimular vagina, clítoris y la vejiga a la vez, con penetración o no, incluyendo en ello la posibilidad de utilizar cualquier tipo de juguete sexual. Ahora se les llama los sex toys. Bueno, o incluso mejor todavía, otras manos expertas que os ayuden durante el proceso y que luego pues promete continuar y ser de lo más placentero. Por cierto, que parece ser una práctica que está muy de moda. En los últimos 3 años, las búsquedas de este concepto en las principales plataformas de pornografía han aumentado un 300%. Ahora bien, cabe recordar, aunque sea obvio, y nos pongamos en el cine para adultos, que en el cine porno, pues tener en cuenta que es eso, que el cine, es ficción, es cine para adultos, es cine porno, pero no deja de ser cine. En las escenas pues dedicadas al squirting, las actrices suelen tener intensos orgasmos, de hecho siempre fingen tenerlos, acompañados de una gran explosión de este fluido, que casi siempre es falsa o está exagerada. En este sentido, actrices especializadas en esta práctica comentan que no siempre lo consiguen, con todo el perjuicio que ello supone para la escena que están rodando, y que necesitan ingerir mucho líquido horas antes e incluso evitar tener prácticas sexuales que puedan llevarlas al orgasmo o al propio squirt, para que la experiencia ante la cámara sea todavía más intensa.
Por cierto, os recomiendo buscar a Cinteria, una actriz porno especializada en este tipo de prácticas. Oh my God. Bueno, chicas, ¿os atrevéis? Estoy convencido que sí. Ahora bien, ¿solas o en compañía? Chicos, ¿os prestáis a participar en ello? No me digáis que no os creo. Además, como decía anteriormente, la noche del fin de semana todavía ni siquiera ha comenzado. Forget you. You're always on my mind. What can I do to get released from that spell you've put on me? Cause nothing compares to you. How can I let go and be sure? Keep on living without you anymore. Break that spell. Set me free. Break that spell. Break it. You're always on my mind. What can I do to get released from that spell you've put on me? Can't get you out of my head, 'cause nothing compares to you. How can I let go and be sure? Keep on living without you anymore. Keep on living without you anymore.
El viento del sur había arrastrado la humedad del Caribe hacia el interior. John Stillman III se había levantado con el alba y había marchado a la plantación con el sol todavía bajo. Después de toda una mañana cabalgando entre aquel mar verdoso y blanco, concluyó que la cosecha sería buena. En un par de semanas, 3 a lo sumo, comenzarían a recoger las flores de algodón blanquecino hasta llenar los miles de sacos que ya esperaban en el granero. Cuando se sumergió en la bañera, sus músculos cansados se dejaron acariciar por el agua tibia y el roce de la sábana que la cubría. Miró en dirección a la ventana abierta y contempló el inmaculado cielo azul. Que vengan lluvias pero sin viento, se dijo mientras frotaba su cuerpo con la pastilla de jabón, cuyo aroma a eucalipto y rosas comenzaba a impregnar la estancia. La sirvienta no se sorprendió cuando Engo, que era su nombre real, entró por la puerta principal. El diablo, como le llamaban los esclavos de la plantación, movía con agilidad un cuerpo de casi 1,90 de altura y 100 kilos de musculatura, huesos y una piel negra que brillaba entre los algodones, reflejándose en ella el sol de Luisiana. Aquella plantación era su mundo y casi su reino, porque el diablo era esclavo y señor de su dueño, y de nadie más. Lo entendió desde niño, cuando vio morir a su padre en medio de los algodonales, con un enorme cesto de mimbre a la espalda, los labios resecos por el sol y la piel troceada por este y los vientos. Su madre aún resistió unos años más bajo el látigo del padre de su amo. Cuando murió consumida como una retama, se dijo que ya no debía temer a nada ni a nadie, que se había quedado solo en la vida, salvo los otros esclavos que lo habían visto crecer. Fue entonces cuando nació el diablo. El caminar espacioso anunció su llegada. Las puertas de la estancia se abrieron dejando escapar el aroma que le recordaba la piel de su amo. Y allí lo encontró, en la bañera, con los ojos cerrados, los labios entreabiertos y un ligero movimiento de su mano derecha que se escondía bajo el agua. Será una buena cosecha, solo hay que esperar que no lleguen tormentas del norte, exclamó aquel nada más sentir su llegada. Engo no respondió, cerró la puerta tras de sí y permaneció inmóvil. John Stillman III lo miró lentamente sin dejar de masturbarse. Había pasado el tiempo, pero siempre que lo tenía frente a él, a solas en una estancia, sentía la necesidad casi obsesiva de arrancarle la ropa y comenzar a lamer el cuerpo de aquel dios azabache que lo miraba con frialdad. «Ahí tienes agua fresca para lavarte», le dijo indicándole con un gesto el par de baldes repletos de agua y varios cazos de madera flotando sobre la misma. Engo se desabrochó la camisa empapada en sudor, dejando entrever su poderoso pecho. La mirada de su amo se centró en la musculatura del vientre. El agua de la bañera comenzó a derramarse a medida que los movimientos de la mano de su amo ganaban en brusquedad. Cerró los ojos mientras su esclavo se deshacía de las pesadas botas y volvió a abrirlos cuando se desanudaba el cordón que sujetaba los pantalones. Apenas unos segundos más tarde, el miembro de Engo, flanqueado por dos poderosas piernas que parecieran esculpidas en mármol, se mostraba ante él.
Un ligero dolor, apenas una punzada y un calambre de placer recorrieron el miembro de John Stillman III, que decidió ponerse en pie para evitar tener un orgasmo que debía esperar. El capataz de la plantación, el diablo, observó cómo su amo salía de la bañera con cuidado, mostrando su miembro erecto y un manojo de vello pelirrojo oscurecido por el agua, y acercándose hasta él. Sin decir palabra alguna, tomó uno de los cazos, lo sumergió en el balde y luego dejó que el agua resbalara por el cuerpo del esclavo. A medida que lo hacía, sus manos comenzaron a acariciar aquel poderoso cuerpo de ébano. A medida que lo hacía, comprobaba, como muchas otras veces antes, el tacto de aquella piel rugosa y suave al mismo tiempo. Mientras volcaba un par de cazos más de agua, no pudo evitar situarse tras él y ceñir con fuerza aquel poderoso cuerpo contra el suyo. Y poco a poco situó su miembro entre las pétreas nalgas de Ngo, mientras sus manos comenzaban a acariciarle su gran miembro. «Estírate», le ordenó, para que dejase reposar su cuerpo sobre el largo asiento de madera que había mandado construir años atrás. Disponer de Ngo a su antojo, postrado sobre el asiento, y comenzar a manipular su miembro, sintiendo entre sus manos como poco a poco aquel se hacía más y más grande, señalando todas las venas y músculos que lo conformaban. Se había convertido en un delirio que conseguía arrebatarle la razón. Pronto John Stillman III necesitó ambas manos para poder abarcar las dimensiones de aquel miembro endurecido que se mostraba ante sus ojos en total plenitud. Continuó moviéndolo una y otra vez, arriba y abajo, sin cesar en su cadencia mientras besaba sus muslos. Y a medida que lo hacía, su excitación aumentaba hasta que no pudo soportar la tentación de lamer con fuerza los testículos de un Ngo que permanecía inmóvil. Sintió el vello del esclavo entre sus labios y luego el palpitar de unas venas que lo envolvían. Acompasó el movimiento de sus manos al de su lengua para poder sentir mejor la dureza de aquellos. «Ya no puedo más», exclamó. Al escucharlo, el esclavo se incorporó dejando su lugar al amo. Este se tendió boca arriba, ofreciendo todo su miembro a Ngo. El esclavo, que sabía de los gustos de su amo, lo tomó entre sus manos. Aquel sintió las fuertes y rugosas manos de Ngo apretando su miembro para luego moverlo de arriba abajo con cierta violencia. De repente sintió cómo su amo intentaba hacer lo mismo con el suyo sin éxito. «Mójate encima de mí», atendió a ordenarle con la voz entrecortada. La mano izquierda de Ngo tomó su propio miembro por la parte más baja, mientras su amo lo hacía en el resto. Ngo se sentía incapaz de eyacular, si solo su amo era quien lo masturbaba. Se conocía mejor que nadie, y también los gustos de su amo. Así, con su mano derecha moviendo el miembro de su amo, y con la izquierda el suyo, continuó por unos minutos hasta que presintió el final. Se abalanzó sobre el pecho de su amo. Una primera efusión impactó en el vientre de aquel, mientras que una segunda y una tercera lo hicieron sobre el pecho. Sin dejar de masturbar a su amo, Ngo cerró los ojos y sintió una leve sacudida que le recorrió la espalda.
era placer y hacía tiempo que dejó de pensar qué significaba todo aquello. Cuando volvió a la realidad, encontró cómo su amo continuaba moviendo su miembro todavía endurecido mientras el suyo comenzaba a derramar los primeros flujos. Dame fuerte, consiguió ordenarle entre jadeos. Engos sabía lo que quería. Situó sus testículos sobre los de su amo y comenzó a moverlos con cierta fuerza, a medida que aquel también aumentaba la rudeza de sus movimientos. Y de repente, junto con un grito apagado, el cuerpo de John Stillman III comenzó a sentir sacudidas de placer, mientras su miembro de él mismo brotaba un líquido blanquecino mezclándose sobre su vientre con el del esclavo. Sucedió en Luisiana, un poquito de literatura para las noches del fin de semana. Pues hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos hablado de el incesto en segundo grado, entre la necesidad y el disfrute. ¿Tenéis alguna experiencia sexual con alguno de vuestros primos o primas? ¿Ha tenido consecuencias posteriores? ¿Qué ha significado para vosotras, para vosotros? También hemos hablado de los errores comunes en el sexo. Chicas, ¿vuestras parejas se equivocan mucho? ¿Sí? ¿No? ¿Y vosotras? También hemos hablado del squirting. ¿Lo conocíais? ¿Os gusta? ¿Disfrutáis de él? ¿Os ayudáis o os ayudan? ¿O las dos cosas a la vez? ¿Sí? ¿De verdad? También hemos hablado de la manipulación del sexo tras la caída del muro de Berlín, un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden llegar a manipular algo tan íntimo como es la sexualidad. Y como os decía anteriormente, sucedió en Luisiana, un breve texto erótico para las noches del fin de semana. ¿Qué cosas sucedían en las plantaciones? Recordaros que este programa tiene perfil oficial en Facebook, pues facebook.com/labios entreabiertos. Allí os dejaré el enlace para que podáis volver a escuchar y descargar, si así lo deseáis, este programa. Y también una web cuya dirección pues encontraréis también en dicho perfil. Ya sabéis el problema de tener que decir las direcciones, la alojamos en Wix. Bueno, pues en el perfil de Facebook encontraréis la dirección y en ella también os dejaré pues los correspondientes enlaces, así como contenidos adicionales del programa. La noche está comenzando. ¿Qué vais a hacer? ¿Soledad o compañía? ¿Con qué tipo de sexo tenéis pensado disfrutar? Nosotros nos despedimos y os invitamos, si así lo deseáis, a una nueva entrega de Labios Entreabiertos. Babe, you know.